Bueno, bien, hoy vamos a ver un ejercicio de balance de masa con reacción química en estación. Es otro ejercicio de la guía, es el ejercicio 15, ¿sí? Vamos a ir haciendo, yo les voy a pedir, sí, que cuando veamos el diagrama con todos los datos, les voy a dar unos minutos para que copien, sí, el diagrama, ¿sí? Porque el resto de la resolución, como ustedes ya saben, vamos a necesitar el diagrama y en estas diapositivas solo tenemos al principio el diagrama. Entonces, como no lo tenemos en el resto, lo que les voy a pedir a todos es que en algún momento dibujen el diagrama, así vamos resolviendo todo el balance, ¿sí? Por supuesto, como siempre, ustedes lo vamos resolviendo juntos, ustedes me van diciendo, ¿sí? Cualquier, obviamente, duda, me van consultando. Bien. Este es el ejercicio 15 de la guía que dice, en la fabricación catalítica de óxido de etileno por reacción entre etileno y oxígeno, se mezcla etileno fresco en A, estamos acá, etileno fresco en A con oxígeno en B y etileno reciclado en R, ¿sí? Entonces ya sabemos que en A hay etileno, en B oxígeno y en R hay etileno también para dar un gas de alimentación al reactor conteniendo 40% molar de etileno. O sea, se mezclan y la mezcla contiene 40% molar de etileno. O sea, si tiene 40% molar de etileno, tiene 60 de oxígeno. La reacción ocurre en una atmósfera y 260 grados centígrados. Se sabe además por experiencias previas que el 44,7 del etileno que entra al reactor se consume por paso y de este un 63% se convierte en óxido de etileno, descomponiéndose el resto en anhídrido carbono y agua. Esto que acabo de leer, esto que está acá, el 44,7% por ciento del etileno que entra al reactor se consume por paso. ¿Sí? Acá me está dando el factor de conversión por paso total. ¿Sí? Tengo dos reacciones. Dice un 63% se convierte en óxido de etileno. Un 63% de este. No puede ser 63%, 0,63 el factor de conversión 1 porque es mayor al factor de conversión total. Eso quiere decir de que el 63% de esos 44,7, aparte dice que es de lo que entra al reactor, el 44,7, ¿sí? Se convierte en la primera reacción. Y el resto en la segunda. El etileno que no reacciona es separado de los otros productos de reacción y reciclado, mientras que el anhídrido, el agua y el oxígeno se eliminan. Para una producción diaria de 20 toneladas de óxido de etileno puro, o sea, en L tengo producto puro, el resto van a estar en G, se desea calcular la relación de reciclo, etileno reciclado, alimentación fresca, o sea, R sobre A, el volumen de gases que entra al reactor por hora, o sea, el caudal volumétrico de E, y los moles de etileno reciclados por hora, o sea, R. ¿Sí? Entonces, fíjense que para esto básicamente necesitamos, ¿sí? Todo ese. Bien. Este es nuestro diagrama de bloque y las dos reacciones. Les voy a dar unos minutos para que lo copien, ¿sí? Fíjense que tenemos etileno en A, oxígeno en B, etileno reciclado, se juntan en la corriente E de composición 0406, ingresan al reactor. A la salida del reactor voy a tener el etileno y el oxígeno que no reaccionaron. Voy a tener el óxido de etileno que se forma en la primera reacción. Y voy a tener el dióxido de carbono y agua que se forman en la segunda reacción. En el separador se separa totalmente el etileno reciclándose. Se separa totalmente el producto. En L se tiene el producto puro y el resto sale por G. ¿Sí? El factor total de conversión por paso es 0,447, siendo Fc1 más Fc2.
Y además tengo la información de que el 63% de todo el etileno que reacciona pasa a el óxido de etileno. Así que no es FC1, es un dato, es una relación, ¿sí? Entre la reacción 1 y el factor de conversión total. A partir de eso voy a tener el factor de conversión 1. Bueno, le dejo 2 minutos, ¿sí? Para que copien esto, sí, copien el diagrama, estos dos datos, con todos los datos, así tal cual está la diapositiva esta, con las reacciones, todo, lo copian y ahora seguimos. Yo vuelvo en 2 minutos, mientras ustedes copien esto. ¿Lo copiaron o necesitan más tiempo? Un segundito. Bueno, dale, no hay problema. Listo. Ok, bien. Bien, entonces, acá tenemos, bueno, el diagrama con todos los datos, ¿sí? Estos datos adicionales y la reacción. Vamos a hacer análisis de grado de libertad como para repasar un poquito, así no nos queda tan lejano el tema, ¿sí? Bueno, saben que el número de grado de libertad es número de variables menos número de restricciones. Recuerden siempre que yo armo el número de grado de libertad
tiene que estar los cálculos y tiene que estar la cantidad de datos, ¿sí? Entonces tenemos en el global, ¿sí? El número de grado de libertad global, todo el mundo mire el diagrama que anotó. Tenemos cuatro corrientes, vayan chequeando estos datos siempre. Tenemos cuatro corrientes, A, B, G y L. Tenemos cinco componentes, nuestros dos reactivos y nuestros tres productos. Tenemos balance de masa linealmente independiente, tenemos cinco componentes menos dos reacciones químicas. Otras restricciones tenemos cuatro componentes nula en A, cuatro en B, dos en G y cuatro en L. Vayan chequeando, vayan controlando que no quede eh, nada suelto, ¿sí? Esto nos da que el número de grados de libertad global es 3. ¿Qué datos tenemos? A ver, ¿qué opinan? La corriente L. Bien. Y nada más, solamente tenemos el flujo en L y no tenemos ningún otro dato. Entonces sabemos que no se puede resolver el balance global, no en un principio. Vamos para el mezclador. Tenemos cuatro corrientes, se mezclan A, B y R y da E. Tenemos dos componentes, acá solamente tenemos los reactivos. Balance de masa linealmente independiente, esto acá acá no va 5, va 2, después lo voy a corregir bien. A ver, ya queda bien. Bueno, esto es 2. Otras restricciones, tenemos componentes nulas en A, tenemos una componente nula en A, una en B y una en R. Esto nos da, quiero ver que no se me haya ido, está bien, perfecto. Esto nos da que en el mezclador tenemos 3 de número de grado de libertad. ¿Qué datos tenemos en el mezclador? una composición, N. Perfecto, tenemos una composición N, exactamente. Tenemos un dato que es una composición N. Como tenemos datos menor a número de grado de libertad, tampoco puedo resolver el balance de masa en el mezclador. En el reactor tenemos dos corrientes, que serían E y S. Tenemos los cinco componentes, los dos reactivos y los tres productos. Tenemos balance de masa linealmente independiente 3, porque tenemos cinco componentes y dos reacciones químicas. Y como otras restricciones, tenemos tres composiciones nulas en E. En S tenemos todos los componentes. Eso nos da 4 en el número de grados de libertad del reactor. ¿Y cuántos datos tenemos en el reactor? Escucho. ¿Cuántos y cuáles? 3, la composición N, una Ah, composición, el ajá. factor total y la Ah, relación de etileno con óxido de pimienta. exactamente. Así es. Tenemos una composición en E, tenemos el factor de conversión total por paso, tenemos la relación entre el factor de factor de conversión uno y el factor de conversión por paso, ya tenemos tres datos. Bien. De esos, bueno, tenemos tres datos, así que tampoco podemos resolver el balance de masa en el reactor. Nos faltaría un dato. Recuerden que no puedo empezar a agregar datos así nomás, ¿sí? No es cuestión de meter bases de cálculo en cualquier lado, ¿sí? Me está dando el ejercicio un flujo, de hecho me lo está dando al flujo en L, así que si yo ya tengo un caudal o un flujo, recuerden que no puedo agregar base de cálculo. Así que por ahora no puedo resolver el reactor. Bien. Después tenemos el separador. Tenemos cuatro componentes, corrientes, perdón, S, R, G y L en el separador. Tenemos los cinco componentes, balance de masa linealmente independiente 5 porque no hay reacción química. Y restricciones tenemos cuatro componentes nulas en R, dos componentes nulas en G y cuatro componentes nulas
en L. Esto nos da que el número de grado de libertad en el separador es igual a 5. ¿Qué datos tenemos en el separador? Uno solo el flujo de L. Exactamente, tenemos uno solo que es el flujo en L. Entonces no podemos resolver el balance en el separador. Ya hicimos todos los equipos, mezclador, reactor y separador. Ahora lo que tenemos que hacer es el número de grados de libertad del conjunto. La sumatoria de los equipos menos lo de las corrientes internas. Con equipos tenemos número de grado de libertad en el mezclador 3, números de grados de libertad en el reactor 4 y número de grados de libertad en el separador 5. ¿Qué corrientes internas tenemos y cuántos componentes? A ver, escucho. 3 corrientes internas, E, S y R, y componentes, Bien, un, 1 en R, 2 en E y 5 en S. perfecto. ¿Lo ven? En la corriente R tenemos un componente, en la corriente E tenemos dos componentes y en la corriente S tenemos cinco componentes. Tenemos tres corrientes internas y en este caso las tres tienen distinta cantidad de componentes. Entonces, cuando calculo, me queda la sumatoria de los equipos, 3 más 4, 7 más 5, 12, y corrientes internas tengo una por una, más una por 2, más una por 5, dándome como número de libertad del conjunto 4. ¿Qué datos tengo en el conjunto? Todos los disponibles. Perfecto, ¿qué serían cuáles? Flujo en L, composición Ajá, en E, ujú, factor y relación. exactamente. Una composición en E, un flujo en L, el factor de conversión total por paso, la relación entre el factor de conversión 1 y el factor de conversión por paso. Bien, entonces yo puedo resolver el balance. Lo que tenemos que hacer ahora, que lo voy a escribir por aparte porque no lo escribí, es el, la estrategia de cálculo. A ver, vamos a poner la estrategia de cálculo, ¿sí? Voy a sacar todo esto. Esto me olvidé de ponerlo. Así que lo vamos a poner. Denme un segundo. Ahí va. No, esto no. Bien, vamos a poner entonces la estrategia de cálculo, ¿sí? Primero, bueno, esto me quedó bien en realidad, porque primero tendríamos que hacer un balance en el separador, ¿sí? Fíjense que en el separador, ustedes que tienen ahí el diagrama, pueden ver que en el separador hay una separación total. Uno de los reactivos va, el etileno va todo por R, el dióxido de carbono, el oxígeno y el agua va todo por G, y el producto, el óxido de etileno, va todo por L. Eso quiere decir de que todo el producto que tengo en L, que es el dato que sí tengo, lo puedo llevar a S. O sea, acá lo que podemos decir es que el número de moles de el óxido de etileno en L va a ser igual al número de moles de óxido de etileno en S. Una vez que tengo eso, fíjense que segundo, puedo hacer un balance en el reactor, ¿sí? Porque con este valor se tienen cuatro datos en el reactor y el número de grados de libertad en el reactor, fíjense que es igual a 4. Eso quiere decir de que puedo resolver el balance en el reactor. Entonces, se obtienen las corrientes
E y S completas. ¿Me siguen? Sí, Sí, sí. Bien, genial. Una vez que ya tengo todo el reactor, fíjense, yo ya tengo toda la corriente, todas las corrientes E y S completas, y L, ¿no? Así que si yo después hago nuevamente, si yo tengo S completa, fíjense que puedo hacer de nuevo un balance en el separador. ¿Me siguen? Porque justamente teniendo la corriente S completa, se puede resolver el balance en el separador. ¿Por qué? A ver, ¿qué grado de libertad tenía el separador? No me acuerdo. Era 5. Fíjense, números de grados de libertad en el separador me da 5. Y datos tengo. Si tengo la corriente completa, la corriente S completa tiene 5 componentes. Entonces tendría un flujo en S y 4 composiciones en S. Entonces tengo 5 datos. Si tengo 5 componentes, recuerden que tengo 4 composiciones, ¿sí? Bien, entonces se obtienen las corrientes R y G, porque L ya las teníamos. ¿Lo ven a eso? sí, Genial. Por último, si ya tenemos todo esto, podemos hacer un balance en el mezclador. Al tener, fíjense que número de grado de libertad en el mezclador me daba 3, ¿sí? Entonces, teniendo las corrientes R y E, se puede, se puede resolver. A ver, ¿cuántos datos tengo? Número de grado de libertad en el mezclador dijimos que era 3. Y en el mezclador, ¿ahora qué voy a tener? Un flujo en R que tiene una sola componente, así que es directamente R. Voy a tener en E, tenemos dos componentes, así que tenemos un flujo en E y una composición en E, lo que me da 3 datos. Entonces se obtienen las corrientes que tenemos ahí. ¿Cuáles eran las corrientes de... me dicen cómo se llaman las corrientes, las dos de entrada, A y B, ¿no? sí. Sí. Perfecto, gracias. Bien, esta sería mi estrategia entonces de cálculo y por último, sí, puedo poner como quinto paso, que no sería un balance, pero sí sería verificación o verificar en masa, ¿sí? Se puede esto y por supuesto resolver todo lo que me están pidiendo, ¿no? Fíjense cómo yo armo siempre la estrategia de cálculo según los datos y lo que estuve obteniendo. Y ahora voy a resolver el balance. ¿Cómo lo voy a resolver? Siguiendo los pasos que yo marqué, ¿sí? Por algo hice estos pasos. Ustedes ya saben que el análisis de número de grados de libertad es justamente cómo voy a resolver el balance. Entonces, empiezo a resolver el balance. Bueno, resolución del balance de masa. ¿Qué dijimos? Separador, reactor, ¿sí? Mezclador. Bien.
Balance en el separador, entonces voy a pasar todo a moles, voy a pasar L, mi flujo lo voy a pasar a moles porque las composiciones que me dan están en moles. Entonces voy a trabajar en moles, ¿sí? Y porque aparte la estequiometría también se hace mucho más sencilla, pero porque tiene una composición en moles. Siempre es más fácil pasar un flujo que tiene un solo componente a moles que toda la composición. Bueno, lo voy a dejar en kilomol por día. Lo pueden haber trabajado en kilomol hora tranquilamente si les gusta más, porque después me piden las cosas en kilomol hora, pero lo puedo dejar en kilomol día, no hay problema. Bien, paso entonces L, yo digo que todo lo que tengo del óxido de etileno en L es lo que venía en realidad de S, porque se separa totalmente. Bien, ahora voy a hacer el balance en el reactor. Tengo estas dos reacciones, así que yo al tener uno de los productos, que sería esto, y al tener el factor de conversión total y una relación con el factor de conversión uno, puedo buscar entonces el otro factor de conversión y resolver. Al tener este valor, puedo obtener entonces la cantidad de etileno que tengo a la entrada. Digo, la cantidad de etileno que tengo en la corriente E en la entrada al reactor va a ser lo que se forma de óxido de etileno por el factor estequiométrico entre lo que quiero obtener y lo que tengo de dato por 1 sobre el factor de conversión 1. Es 1 sobre el factor de conversión 1 porque estoy yendo de productos a reactivos. Yo quiero mi 100%, ¿sí? Yo quiero mi total. Y el óxido de etileno tiene aplicada la conversión. Bien, yo el factor de conversión 1 no lo tengo. Tengo el factor de conversión por paso total y tengo una relación. ¿Cómo calculo el factor de conversión 1? Con el factor de conversión total sacas cuánto se consume del reactivo y después le sacas el 63% a eso para diferenciarlo. Pero yo no tengo la cantidad de reactivo. Es justamente lo que quiero averiguar. Claro, pero Sí, la cantidad de producto se genera sí, bien, porque el 63% de todo lo que reacciona sí. forma el producto. Entonces, ¿cómo lo calcularías? Y sería todo lo que tengo de óxido de etileno en S sobre Eh, 0,63. no. ¿Cómo calculo el factor de conversión por paso 1? Ayuda, no tengo que utilizar ningún número de moles, de nada. ¿Cómo calculo el factor de conversión 1? Teniendo el factor de conversión total y esa relación del 63%. Tendría que hacer 0,447, o sea, el factor total por Sí, 0,63. sí, exactamente. Porque fíjense que es justamente el 63% de lo que reacciona. ¿Y cuánto reacciona? El 44,7. Entonces, el 63% del 44,7 es lo que reacciona en la primera reacción, ¿sí? Que sería 0,63 por 0,447, ¿sí? Si yo digo que reacciona totalmente, el 100%, y que el 63 reacciona en la primera reacción, ¿qué dicen ustedes? Factor de conversión 0,63, factor de conversión 1. Ahora, ya no es el 100%, es el 44,7. Entonces, lo que reacciona en la primera reacción es el 63% de lo que reacciona.
y lo que reacciona es el 44,7. Por eso el factor de conversión 1 es 0,63 por 0,447. Y obviamente el factor de conversión 2 va a ser el factor de conversión total menos el factor de conversión 1 porque tengo reacciones en paralelo. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Sí, Bien. Siempre cuando ustedes calculen factores de conversión, obviamente yo tengo dos opciones, por decirlo de una manera. O lo saco por estequiometría si tengo todo el resto de los datos, o si yo tengo relaciones entre los factores de conversión, lo saco solamente teniendo en cuenta eso, ¿sí? Y siempre intentando ver qué es lo que realmente, qué información realmente me está dando. ¿Está bien? Intenten siempre interpretar qué es el porcentaje de qué, la cantidad de qué es lo que me está representando, ¿sí? Bien, teniendo entonces el factor de conversión, ya tengo los dos factores de conversión, teniendo el factor de conversión por paso 1, puedo calcular directamente entonces la cantidad del etileno que ingresa al reactor. Bien, con la cantidad si yo ya tengo la cantidad que ingresa de etileno y tengo la composición en E, puedo calcular E. Porque el 40% es óxido de etileno, el 100, bueno, y el 60 es oxígeno. ¿Lo ven? Acá simplemente calculo entonces la cantidad que tengo de E y del otro reactivo que sería el oxígeno. El oxígeno puede ser o no que estará en exceso, ¿sí? Entonces yo no le voy a aplicar nunca, ¿sí? La conversión. Si yo ya tengo la relación entre el oxígeno y, y el etileno, voy a utilizar esa relación para calcular la cantidad de oxígeno. No voy a usar, no le voy a dar la conversión también al oxígeno, no, ¿sí? Porque me está especificando que es para el óxido de etileno y solamente lo van a compartir al valor si están en relación estequiométrica, nada más. Yo no voy a ponerme a suponer que están en reacción estequiométrica. Me voy a poner a calcular las cosas como corresponde. Ojo con eso porque es algo que hacen mucho en los exámenes, tanto en parciales como en finales, y está muy mal, ¿sí? Está muy mal. Yo no me voy a poner a suponer cosas que no debo, ¿sí? Lo único que voy a suponer es si me piden volumen, supongo gas ideal para utilizar P por B igual a R por T, si no me dan densidades, si es que no me dan densidades. Otra cosa que supongo es que si no me dan la composición, que el aire tiene 79,21. Esas cosas solamente voy a suponer, ¿sí? Si es que no me dan la información que corresponde. Bien, tengo la entrada del reactor completa, tengo los factores de conversión en el reactor, entonces puedo calcular la corriente S. Tengo toda la corriente E, calculo la corriente S por estequiometría. Lo que sale de dióxido de carbono es lo que se forma en la segunda reacción. Entonces, ¿qué es lo que se forma en la segunda reacción? Va a ser lo que ingresa de etileno por E, por el factor estequiométrico entre lo que quiero obtener y lo que tengo de dato, por el factor de conversión por paso 2, porque se forma en la segunda reacción. La relación estequiométrica es 2:1 porque se forman 2 moles de dióxido por cada mol de etileno consumido. Así tengo entonces la cantidad de dióxido de carbono que hay en S. La cantidad de agua que hay en S se calcula como la cantidad de etileno que ingresan en E por el factor estequiométrico entre lo que quiero obtener y lo que tengo de dato, por el factor de conversión por paso 2 porque también se forma en la segunda reacción. En este caso, también tenemos que se forman 2 de agua
por cada mol de etileno consumido. Se forman 2 moles de agua por cada 2 moles de etileno consumido. Recuerden que nosotros estamos utilizando los factores estequiométricos en moles porque estamos calculando moles y tenemos de dato moles. Ojo con eso. No empiecen a hacer cosas de memoria porque puede estar mal, ¿sí? Siempre respeto el factor estequiométrico según lo que quiero obtener y lo que tengo de dato. Recuerden que ese factor estequiométrico en realidad tiene unidades. Este 2,1 del agua sería 2 kilomol de agua por cada kilomol de etileno. Entonces el kilomol de etileno se iría con se simplifica con el kilomol de etileno. ¿Sí? Ojo con esas cosas. Para el oxígeno está, de nuevo, como habíamos dicho, es el exceso, el factor de conversión le corresponde al etileno, no al oxígeno. Así que sí o sí lo tengo que calcular, lo que entra menos lo que sale, lo que se consume, y lo que se consume siempre es en función del reactivo limitante. O sea, lo que sale de oxígeno es lo que entra menos lo que se consume, y lo que se consume lo hace a partir del reactivo limitante. O sea, va a ser lo que se consume en la reacción 1, ¿sí? Esto es en la reacción química. Ay, lo pierdo al mouse. Esto es en la reacción química 1 y esto es en la reacción química 2, ¿no? ¿Cuánto se consume en la reacción química 1 y en la reacción química 2? ¿Sí? Entonces, vamos a tener que en la reacción química 1, fíjense, ¿sí? Se consume, acá, ¿no? Reacción química 1, reacción química 2, ¿sí? En la reacción química 1, entonces, se consume 1 mol de oxígeno por cada 2 moles de etileno, teniendo el factor de conversión 1, 0,2816. Ustedes vayan controlando con lo que ustedes tienen de las reacciones, ¿sí? Que ustedes las tienen a mano. Y en el caso de la reacción química 2, se consumen 2 moles de oxígeno por cada mol de etileno consumido y obviamente le corresponde el factor de conversión 2. Y me da entonces la cantidad de oxígeno a la salida. A Ahí la salida del reactor, sí. yo ya estoy acá, soy Maxi. Ah, hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Dale, termino con esto y te los dejo. Bien, gracias. Por último, entonces, la cantidad de etileno que sale en ese va a ser 1 menos el factor de conversión total. Si se consume el 44,7%, el resto, obviamente, así como entró, salió, ¿sí? Sería ese 55,3%. Así como entró, salió. Como habíamos visto en el análisis de logrado de libertad, ¿sí? En la estrategia de cálculo, ahora nos queda hacer el balance en el mezclador. Si nosotros lo hacemos para el etileno, podemos calcular la cantidad de etileno en A, porque es lo que está en E menos en R. Fíjense que esto de acá, esperen un segundito. No, esto de acá, perdón, que es lo de en R, ¿sí? Es porque yo me salté ese paso, pero el número de moles de etileno que hay en R es el mismo número de moles de etileno que hay en S, porque se separa totalmente, ¿sí? Totalmente. Entonces, todo lo que había en S se fue a R. Tenemos entonces el número de etileno en A. Y ahora podemos responder todo lo que me están preguntando. Me preguntan, la relación de reciclo. Tengo el reciclo, tengo A. Después me piden el caudal volumétrico en decímetros cúbicos por hora. Bueno, tengo el número de moles, utilizo P por B igual a R por T, supongo gas ideal, paso los moles de E, ¿sí? A kilomol por hora.
Ojo con esto porque esto está en kilomol, o sea, tengo que tener en cuenta que un mol son 1000, que esto no lo puse en la cuenta, perdón, 1000 mol, estoy haciendo cualquier cosa, es un kilomol, ¿sí? Para que el R, recuerden que está por mol y E está por kilomol. Y por último me preguntaba básicamente el reciclo, pero en unidades de hora. Bien, ¿alguna pregunta con este ejercicio? No, Bueno, yo obviamente después lo voy a subir. Voy a dejar de compartir. Bien. Bueno, hola Maxi, ¿cómo va? De nuevo. ¿Cómo va? Todo bien. Dejo la clase grabando, así que una sola grabación. Yo los dejo entonces ahora para que sigan la clase con Maxi, ¿sí? ¿Qué Yo ejercicio diste, Connie? el 15. Hicimos el Allá. ejercicio 15, así que este ya después yo se lo subo, ¿sí? Resuelto a los chicos. Bien, perfecto. Dale, bueno. Bueno, los saludo a todos. Nos vemos la clase que viene. La clase que viene ya es presencial, ¿sí? nos vemos, profe, gracias. Nos Chao, vemos, Connie, nos chicos. vemos. Adiós. Chao, Maxi. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chao, gracias, Connie. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, ya lo dejo grabado acá. Gracias, Connie, por me cubrió que yo no estaba llegando porque estaba en el trabajo y me llevó más tiempo de lo que pensé. Bien, ¿alguna duda del ejercicio que vieron recién con Connie? Profe, yo no tenía duda de este, pero te quería consultar de la clase pasada que tuvimos con vos. Ujú. Te había mandado un mail de si me podías pasar el PDF que vimos del ejercicio 11 porque nada, se me había complicado al hacerlo. No sé si te llegó el mail. Puede ser. Tuve una semana medio complicada. Eh, no, tengo 250 mails para leer, así que puede ser que en el medio esté alguno tuyo. Ah, está bien, gracias, gracias. No pasa Eh, nada. pero lo veo, mismo todavía que les tengo que poner la grabación de la clase anterior, así que nada, discúlpeme, pero fue una semana medio atípica. Bueno, espérenme que abro acá 2 segundos algo. Bien, listo, estamos. Bien, hasta ahora dudas, o sea, en general dudas de lo que vieron hasta ahora. Sí, ¿no? Más o menos. No, profe, por ahora. Bien, bueno, No, no. muy bien. Hasta ahora vienen bien. Bueno, la idea era, como le había dicho a Connie, era hacer el ejercicio 15. ¿Qué les pareció el 15? ¿Les pareció fácil? ¿Les pareció difícil? ¿Les pareció más o menos Accesible. accesible? Bueno, miren que después lo tomamos el parcial y hay que resolverlo. Bueno, está bien, accesible está bien, o sea, me sirve mediano accesible. Me parece bien, quiere decir que van bastante bien. No les voy a decir que es uno de los ejercicios más difíciles, pero tampoco es de los más fáciles. Está bien que les parezca accesible, sí, yo creo que sí. Sí, a mí Déjame sí ver, me cuesta algo. a ver. Em, Cuando tengo el factor de conversión en el reactor, ¿es solamente del Ajá. reactor y no en el global para considerarlo como dato? Vamos de nuevo. Cuando tengo, O sea, en este ejercicio tenemos el factor de conversión total por paso. sí.
que en los grados de libertad cuenta para el reactor y no para el global. Claro. Entonces me cuesta diferenciar un poco cuando es solo del reactor. A ver, ya, vamos, voy a compartir, no es la misma diapositiva que tenía Connie, pero bueno, es lo que hay. Vamos a... Espérenme 2 segundos que ya comparto. Hicimos ejercicio 15. Les puedo convertir este. Zoom. Bueno, compartir. Compartir. Vamos a convertir la pantalla completa, así ven todo lo que yo veo. Bien. Esperen que oculto acá. Esto lo puedo poner acá abajo. Bien, lo que van a tener acá. A ver si puedo poner. No, está bien. Lo que van a tener acá básicamente va a ser. O sea, vos lo que me decís es. Yo primero quiero hacer, digamos, dos tipos de balance. El primer balance que lo voy a hacer en el reactor. Y tengo uno de mis datos es el factor de conversión por paso, ¿verdad? Y ahí Sí, aplica el factor de conversión por paso. Ok. Siempre tienen que tener en cuenta lo siguiente. Los datos aplican si son de las corrientes que están involucradas en ese balance. Por ejemplo, si yo hago acá, ¿no? ¿Qué corrientes están involucradas? La corriente E y la corriente S, ¿verdad? Entonces voy a tener como dato todos aquellos que involucren a la corriente E o a la corriente S, ¿verdad? Inclusive el factor de conversión por paso que me dice cuánto de la corriente E se me transforma para dar parte de la corriente S. Es decir, me sigue vinculando la corriente E con la corriente S. No así en el global. ¿Por qué? Vamos a otro más. El global que ve corrientes que entran y corrientes que salen. Acá en el adentro le da igual lo que hay. Entonces, a este global, ¿qué le interesa? Vamos a ponerlo con otro color, con el verde. Le interesa las corrientes que entra, que es la A, la B, y las corrientes que salen, la G y la L. ¿Hay algún factor que, digamos, vincule las corrientes G y L con la A o con la B o con ambas? Sí. El factor de conversión global. Vos podrías tener como dato del global el factor de conversión global, pero no el factor de conversión por paso, porque a vos te vincula la corriente con la S, pero una vez que salió a S, yo no sé si se fue por G, se fue por L, se fue por el reciclo, volvió, digo, no tengo forma de saberlo eso, entonces por eso no es un dato el factor de conversión por paso en el análisis de grados de libertad del global. Ya ¿Se entendí. entiende? Sí, Bien. gracias. No, por favor. Bien. Ejercicios 17 y 18. ¿Alguno tiene alguna preferencia por alguno de los dos? Vamos a leerlos. El 17 vamos a hacer. El 18 es muy, muy largo. Vamos a hacer el ejercicio 17 que nos dice una alimentación fresca y de paso aprendemos a hacer
el diagrama. Dice, una alimentación fresca contiene 1% volumen en volumen, que como sabemos es lo mismo que decir 1% molar, de inertes en la sustancia A. Es decir, esa corriente va a tener, esa corriente A va a tener, o esa corriente en realidad, de alimentación va a tener 99% de A, 1% de inertes. Se mezcla con una corriente de recirculación que tiene inertes y A. Es decir, alimentación fresca con recirculación para alimentar un reactor donde se produce una reacción de isomerización. La entrada del reactor tiene 10% de inertes, siendo el factor de conversión por paso 0,5. La salida del reactor ingresa a un separador donde se elimina el isómero formado, mientras que la corriente remanente A e inertes se recicla y purga. Determina la relación de purga del sistema y el factor de conversión del sistema. Bueno, pensemos esto. ¿Cómo harían el dibujo, digamos? Cuéntenme. Primero tenemos una alimentación fresca, ¿no? Perfecto. Ok. Y la alimentación fresca nos dice que bien, disculpen. Bueno, teníamos una alimentación fresca. ¿Qué más tenemos? Una corriente que se una a esa con inertes y A. Ok. Una corriente que se une a esta. Vamos que si terminamos se van antes. De ese mezclador sale una corriente que De es ese la punto de mezcla sale una corriente. Bien. y digo al reactor. Que va al reactor. Entonces acá vamos a tener un reactor. Donde se produce la reacción de isomerización, nos dan datos sobre esta corriente y nos dice el factor de conversión por paso. Nos dice que a la salida del reactor ingresa un separador. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Una corriente que sale del reactor y entra a un separador. Bien. Parece una bobada, pero a veces le damos así sin el diagramita y les parece difícil hacerlo. Así que por eso lo estoy haciendo con ustedes. Y del separador, Tenés la corriente de productos, una corriente de purga y la que se une al reciclo. bueno, en principio una corriente de productos, a ver, dice, la salida del reactor ingresa a un separador donde se elimina el isómero formado, es decir, acá va a estar el isómero. Mientras que la corriente remanente se recicla y purga. ¿Vos cómo me decías que había? ¿Qué era? Que iba a tener así. Y esta que claramente es esta. La de purga también con la del reciclo. O sea, sale el separador y hay un Ok, divisor ahí. Ahí va. ahí entonces. Y, esperen. No. Ahí. Bueno, Sí. ahí quedaría. En principio ahí quedaría. Bien, me parece bien. Vamos a borrar. En principio ahí quedaría. Bien, ok. Veamos. Tucu, tucu, tucu. Bien. Entonces tenemos el mezclador, el punto mezcla, el divisor de corrientes. Sé que se va a purga y se va a el reciclo. Bien, perfecto.
Entonces, acá yo lo que hice fue básicamente poner los datos. Me dicen que la corriente de entrada o la alimentación fresca tiene un 99% de A que se mezcla con inertes. Me dice que eso se mezcla con una corriente de reciclo que contiene A e inertes. Entonces, lo que le pongo básicamente es que esa corriente contiene A e inertes. Bien, que sería esta. Y que dan una corriente de mezcla que ingresa un reactor. Nos dicen, vamos a leerlo, nos dice que la entrada del reactor contiene 10% de inertes. Bien, entonces inertes 10%, 90% da, y el reactor tiene un factor de conversión global, factor de conversión por paso del 50%. Factor de conversión por paso de 0,5, del 50%. Dice, la salida del reactor ingresa un separador donde se elimina el isómero, que lo vamos a llamar B, y por la corriente, después tenés otra corriente en donde se van a purgar y reciclar tanto el reactivo como el inerte. Entonces, en esta corriente intermedia entre el reactor y separador vamos a tener parte de A, porque el factor de conversión no es 1, así que tenemos parte de A, los inertes, que son inertes, entonces siguen ahí, y B, que es el producto de la reacción, pero una reacción que era A que da B. ¿Bien? Básicamente lo que me estás pidiendo acá es la relación P sobre F, es decir, cuánto purgo sobre la alimentación fresca. Cuando me digan la relación de purga del sistema, es básicamente esto, es cuánto purgo respecto de cuánto alimenté, es decir, cuánto pierdo de reactivo. Pues siempre que purgo, algo de reactivo voy a perder. Entonces, básicamente lo que me están preguntando eso es, ¿cuánto reactivo estoy perdiendo con esa purga? Me podrían haber preguntado, porque obviamente esa corriente P no va a tener la misma cantidad de A y de inertes en la misma relación que tiene la F. Me podrían haber dicho cuánto de A en P respecto de cuánto A en F. Pero en principio, si me piden relación de purga, es P sobre F. Después, si me piden la relación de purga del reactivo limitante o de mi reactivo, en este caso, que sería el único, le doy simplemente lo que tengo de A en P sobre lo que tengo de A en F. Pero en este caso no me lo están pidiendo. Después me piden también el factor de conversión global, que básicamente voy a tener cuánto de A se me convirtió en B a nivel global. Bien. Lo primero que voy a hacer es número de grados de libertad. Voy a empezar con... No les puedo dejar un poquito más. Ahí está. Voy a empezar con el global. Vamos a tener número de variables, vamos a tener 12 variables. Número de reactivos vamos a tener... En número de variables tenemos, 15 variables, y dentro del número de las restricciones vamos a tener 12. Tenemos las comunes, 3 más 3 por 1, que estos son el número de balances de masa linealmente independientes, más las otras restricciones que son una composición nula en F, dos composiciones nulas en S, pero no tienen ni A ni inerte, y una composición nula en P porque no tiene B. ¿Bien? Hay veces que me consultan si el inerte lo tengo que tomar como un componente, y sí, lo tengo que tomar, por más que no participe de las reacciones ni nada, lo tengo que tomar como un componente, sí o sí. Bien, entonces nos da que los grados de libertad van a ser 3. Veamos los datos que podemos tener a nivel global. Bueno, vamos a tener un dato en F, es decir, una composición en F,
Y después las otras corrientes que tenemos son P, que no tenemos datos, y B y S, perdón, que tampoco tenemos datos. Entonces solamente tenemos un dato. Bien. Después pasamos al mezclador. Voy haciendo esta parte de grados de libertad más rápido. Y si tienen alguna duda me paran, obviamente. Después, para el mezclador, es decir, para este punto mezcla, vamos a tener número de variables 12, número de restricciones 8. Esto no tiene ninguna magia porque todas las corrientes tienen lo mismo. R y F tienen lo mismo, obviamente, y E va a tener obviamente lo mismo. Entonces nos da grados de libertad 4 y como datos vamos a tener un dato en F y un dato en E. Bien. Después en el reactor tenemos acá, vamos a tener dos corrientes, 1, 2, 3 componentes y vamos a tener 10 variables y 7 restricciones, que esto incluye una composición nula en la corriente E, que es la corriente de entrada al reactor, pues no tiene B. Bien, entonces nos dan 3 grados de libertad y los datos que puedo considerar acá van a ser una composición en E, el factor de conversión por paso y nada más. Una composición en E, el factor de conversión por paso, y podríamos agregar una base de cálculo, pero esto no forma parte del análisis de grados de libertad inicial. Entonces, lo que acá debería decir es que el número de grados de libertad en total, del número de datos son 2 y es menor al número de grados de libertad, entonces no se puede resolver a priori el balance en el mezclador. Obviamente, en algún momento yo voy a llegar a esta conclusión que es, se puede agregar una base de cálculo porque no hay datos de flujo caudales, pero en principio y a priori no se podría dar esta respuesta. Después, en el separador, que tenemos acá, vamos a tener, vamos a tener 15 variables, 12 restricciones, que eso van a incluir 2 composiciones nulas en S y una composición nula en H, dándonos 3 grados de libertad, y no vamos a tener ningún dato, ya que ni la corriente D, ni la corriente H, ni la S tienen datos. Luego, en el divisor de corrientes, vamos a tener 12 variables, y después en cuanto a las restricciones, recuerden que las restricciones se calculan de una forma particular. Se calculan, esta primera parte es igual 2 por el número de corrientes, en este caso 2 por 3, más los balances de masa linealmente independientes, pero no eran igual al número de a las composiciones como era antes, sino que por ser un divisor de corrientes, los balances de masa linealmente independientes son 1. Y luego estas otras restricciones que tenemos, que son el número de corrientes menos 1 por el número de componentes menos 1. Esto es por tener igual composición. Entonces nos va a dar que tenemos 9 restricciones, entonces el número de grados de libertad va a ser 3. No tenemos datos nuevamente, entonces no se puede resolver. Para analizar el grado de libertad del conjunto, vamos a sumar el del mezclador, el del reactor, el del separador y el del divisor de corrientes, es decir, 4 más 3 más 3 más 3. Y le voy a restar el número de componentes que tienen las corrientes internas. ¿Cuáles serían las corrientes internas en este ejercicio? E, D, H y R. E, D, H y R. Perfecto. Son las corrientes que están vinculando equipos entre sí. Perfecto, muy bien.
Entonces, a eso le tengo que decir, bueno, la corriente E, ¿cuántos componentes tiene? 2. La corriente D, 3. La H, 2. La R, 2. Entonces, a lo que ya calculé antes, le voy a tener que restar 2, 4, 6, 9. Entonces, esto me va a quedar, que va a ser 13, que era la sumatoria esta, menos 9, va a quedar que los grados de libertad del conjunto son 4. Entonces voy a hacer lo siguiente. En principio voy a poner que tengo un dato en F, un dato en E, es decir, una composición en F, una composición en E, que tengo el factor de conversión por paso y nada más, y podría decir que no puedo resolverlo. Pero también podría decir que si yo pongo una base de cálculo, como porque no tengo ningún dato de flujo caudal, entonces el ejercicio se puede resolver. Yo prefiero que ustedes pongan los grados de libertad del conjunto son 4, los datos que tengo a priori son 3, entonces como tengo menos datos que grados de libertad, no puedo resolver el sistema. Dicho esto, van a decir, si agrego una base de cálculo, podría resolver el sistema, que es lo que van a tener que hacer eventualmente, ¿no? Para resolver el sistema, lo que van a decir es, coloco una base de cálculo, por ejemplo, en E, pero ¿por qué en E? Porque, digo, podría poner una base de cálculo en cualquier otra corriente. Digo, puedo decir que P son 100 moles. ¿Por qué E? Bueno, básicamente porque ustedes habían visto que en el reactor, al agregar una base de cálculo, pueden ya dejarlo listo para resolver, o sea, ya llegar a los 3 datos que necesitan para resolver el reactor. Entonces agregan una base de cálculo, por ejemplo, 100 moles en la corriente E. ¿Bien? Bien, entonces, dicen que la corriente E va a ser 100 moles. Obviamente, esto como era 90% A y 10% inertes, va a ser 90 moles de A y 10 moles de inerte. Bien. ¿Cómo calcularían? Pues esto está demasiado resuelto. ¿Cómo calcularían la corriente D? Con estequiometría. Con estequiometría, muy bien. Por ejemplo, Como la reacción es bastante simple, es los números de moles de A en D van a ser lo que entra en E menos, espera, perdón, vamos, para los números de moles totales, no. Vamos a hacerlo caso a caso. Por ejemplo, para A, o por ejemplo para B, si yo quiero hacer los números de moles, o el caudal molar, mejor dicho, acá tendría que haber dicho eran 100 mol hora o 100 mol minuto. El caudal de D, en D, perdón, de B va a ser ¿qué cosa? Si yo quiero saber cuánto B hay en D, ¿cómo saco? el flujo de E por su fracción molar por el Ok, factor de conversión por paso y por la relación o sea, estequiométrica 1 a 1 o sea, sería el caudal molar en E de qué? ¿De quién? de A. De A, bien. Por el factor de conversión por paso, por el factor estequiométrico, me dijiste que era 1 a 1. Entonces esto sería, bueno, acá tendría que haber puesto factor estequiométrico.
Entonces esto sería 90 mol hora por 0,5 por 1 a 1. Y esto pónganlo por 1 a 1, no me dejen, no me pongan por el número de moles de ANE por el factor de conversión por paso. Si ustedes no me ponen esto, está mal. Por más que eso sea 1, por más que el resultado esté bien. Nosotros en integración 3, barra balance de masa y energía, no evaluamos resultados, evaluamos procedimiento. Obviamente, si el resultado está mal y el procedimiento bien, es porque en algo se equivocaron y no va a llevar el total del puntaje. Pero si el resultado está bien y todo el procedimiento está mal, obviamente eso no va a llevar ningún tipo de puntaje. Déjeme ver cuánto tengo de batería. 15%. Bueno, en un momento vamos a cargar la batería. Bien, entonces eso me va a dar 45 moles hora, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y cuántos moles de A voy a tener o cómo calculo, mejor dicho, los moles de A que voy a tener en la corriente D? Es decir, esto. Cuéntame. Número de moles de A en E por 1 menos el factor de conversión por paso. Muy bien. Entonces, número de moles en A, de A en E. Bueno. ¿Creen que algo pasó? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. ¿Hola? Ah, no, no pasa, algo me está pasando acá. Espérenme dos Creo que segundos tiene que... poca batería, profe. Sí, ¿Puede lo ser? acabo de poner a cargar. En Ah, ok, teoría. ok. Sí, está cargando. Ah, ahí estamos. Bueno, no sé qué había pasado. Sí, pero eso es un rayito. Está cargando. No, que no se me rompa que está del trabajo. Claro, el otro trabajo, ¿no? Entonces dijimos que el caudal molar. ¿Ven? Que es como raro esto. Bueno, esperen, voy a volver. Voy a dejar de compartir un segundo. Bueno, se me dejó de compartir, ¿no? No, nos seguimos viendo. Ajá. Según yo, esto no está compartiendo. Bueno, vamos a hacer así. Ahí está. El número de... ¿Ahora siguen viendo mi pantalla? Sí, sí. Bien, entonces el número de... o el caudal molar de A en la corriente D, me dijeron que iba a ser el caudal molar de A en E multiplicado por 1 menos el factor de conversión por paso. Es decir, esto va a ser 90 por 1 menos 0,5, es decir, 90 por 0,5
Esto me va a dar 45 mol hora. Bien. Ok. Hasta ahí tenemos 45 de A, 45 de B. Y para calcular los inertes, Como no reaccionan, son igual a lo que entra. O sea, lo que bien. entra es igual a lo que sale. Entonces, los inertes que tenemos en E, no, en D, perdón. Van a ser igual a los inertes que tengo en E. Bien, que es más o menos lo que yo les puse acá abajo. Si es que en algún momento puedo bajar. Bueno, les voy a dejar de compartir un toque. En algún momento les... Ay, ¿por qué no les...? Ahí está. Bueno. Y es básicamente lo que... ¿Qué dice acá? 10 moles de inerte, 45 de... No, estoy teniendo un problema grave. Vamos a seguirlo así. 10 moles de inerte, 45 de A y 45 de B. Bien. Después del balance en el separador, que en el separador van a poder usar lo que se usó ahí solamente porque es un equipo que no tiene reacción química, van a poder decir que la corriente D es igual a la corriente H más la corriente S. Eso se los voy a decir 2 veces. Solamente se puede igualar moles de entrada con moles de salida cuando no tenemos reacción química. Bien. Solamente tenemos igual cantidad de moles de entrada y de salida cuando no tenemos reacción química. Pero ustedes me pueden decir, che, pero Maxi, en el ejercicio yo acá en E me dijiste que era 100 moles. Sí. Y en D tengo 100 moles. Sí. Pero si vos me decís moles de E igual a moles de D y me lo igualás así porque sí, está mal. ¿Por qué está mal? Porque conceptualmente está mal. O sea, hay cosas que están mal conceptualmente más allá de si están mal numéricamente. Digo, el concepto por sobre lo numérico siempre. Bien, entonces, dicho eso, si yo digo que D es igual a H más S en el separador, puedo decir que los inertes en H, acá yo básicamente tengo que ver varias cosas, ¿no? Yo acá tengo A, inertes y B. Y acá este es un separador súper bueno, de los que no van a encontrar nunca más en su vida, que separa perfecto, que separa por un lado A e inertes de B, porque B es mi producto y lo saco puro. Eso nunca pasa. Y menos separarlo de los inertes o de reactivos. O sea, digo, es muy difícil. Es muy difícil y por difícil me refiero a muy caro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo separo como puedo en la realidad o hasta donde es realmente rentable. En este caso, nada, vamos a hacer de cuenta que la vida es hermosa y que puedo separar A de B y de los inertes perfecto. Entonces voy a tener B por un lado e inertes por otro. Entonces, ¿qué voy a decir? Que los inertes de D van a ser los inertes de H, los
la cantidad de A que tengo en D va a ser igual a la de H, y que la que tenía en B va a ser igual a la de lo que tenía de B en D va a ser igual a lo que tengo de B en S. Entonces con esto ya voy a obtener primero la corriente H, que van a ser 55 moles, que van a ser 10 de inertes y 45 de A. Y también voy a tener la corriente B, que van a ser 45 moles de B, voy a tener en S. ¿Bien? Estos 45 moles que tenía acá los voy a tener acá. Bien, hasta ahí, perfecto, ¿no? Hermoso, tengo parte 45 por acá y 55 por acá de los 100. Ahora lo que yo tengo que averiguar es básicamente cuánto inerte o cuánto de la corriente H o inerte o A, lo que sea, se me fue por P y cuánto se me fue por R. ¿Cómo lo harían? En el divisor las composiciones son iguales. En el divisor las composiciones son iguales, bien. Entonces van a tener igual composición que H, que ya dijimos que era 10 sobre 55 y 45 sobre 55 para cada una. Entonces, esa misma composición la voy a tener en P y en R. Perfecto, ya tengo esta composición y esta composición. Ahora, Bueno, Vas al balance del mezclador. voy al balance del mezclador. A ver, y el balance en el mezclador, ¿qué me decía que me faltaba en el mezclador? En el mezclador tenía 4 grados de libertad y 2 datos, ¿no? ¿Y ahora qué tengo? ¿Qué le agregué? La base de cálculo en E, que es el flujo, y ahora tenés Ok, una composición de R. ok, entonces tengo una composición en F, una composición en E, la base de cálculo en E y una composición en R. Es decir, tengo los 4 datos que necesito para ese balance de masa hacerlo completo. Es decir, para dejar completamente definidas todas las corrientes que lo involucran. Es decir, la corriente F, la E y la R. Es decir, de F voy a saber la masa o el caudal, que es lo que me falta. De R voy a saber el caudal, que es lo que me falta. Bien. Ok, hagamos eso. Hasta acá habíamos quedado. Me dicen que en el divisor todas las corrientes tienen la misma composición, como bien me dijeron. Tenemos un 10 sobre 55 de inertes, es decir, un 0,18%, y un 0,82% de A. Como bien dijeron, con un balance en el mezclador, yo sé que F más R es E en moles, y porque no tiene reacción química, recuerden. Entonces yo sé que F más R son 100 moles. Y a su vez, sé que la fracción molar en A de F por F más la fracción molar de A en R por R, o sea, esta parte, va a ser igual a la fracción molar de A en E por E. De esto, yo sé que esta fracción molar por E, o sea, la fracción molar de A en E por E es 90 moles, que eran los 90 moles de A que yo tenía en E, que la fracción molar de A en F es 0,99 y que la fracción molar de A en R es 0,8182, que es lo que habíamos sacado acá del divisor de corrientes. Es decir, con estas dos reacciones, es decir, 1 y 2, por ejemplo, voy a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son F y R. Una vez que lo resuelvo,
por el método que a ustedes más les guste, vamos a obtener que F es 47,61 moles y R es 52,39 moles. ¿Bien? Es decir, como bien dijimos acá arriba, íbamos a dejar ya definidas F, E y R. Ok, ya tenemos definido F, E y R. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos, Balance en el divisor. eso mismo. ¿Qué cosa? No Un, escuché, disculpen, chicos. un balance en el divisor para obtener el flujo de P. Un balance en el divisor para obtener el flujo de P, por ejemplo. Digo, hay dos balances que todavía no usé, el global y el del divisor. Obviamente me conviene usar el del divisor porque del divisor sé más cosas y del global todavía no sé el factor de conversión global. ¿Bien? Bien, lo pensaron bien. Del balance. Bueno, esto sacó esto sacó el balance desde el balance global. Dice, para el componente inerte, el inerte que tengo en F por F es igual al inerte que tengo en P por P. Eso está bien, porque es un inerte. A ver, es solamente porque tengo el inerte. Es decir, globalmente todo el inerte que tengo en F se me va a ir a P. ¿Se entiende? Y yo Sí. hago un balance global, todo el inerte que tengo en F se me va a P. Entonces yo hago 0,01 por F, que ya sé cuánto vale, es igual a 0,1818 por P. Entonces, al hacer 0,01 por F más igualarlo a 0,018 por P, puedo sacar cuánto es P. Y sabiendo cuánto es P, puedo sacar cuál es la relación de reflujo, es decir, cuánto es P sobre F, me da 0,055. Y también puedo sacar el factor de conversión global. ¿Cómo saco el factor de conversión global? Bueno, pues ya tengo todo esto. Entonces, si yo digo de lo que yo tengo, o sea, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Una es con el B que tengo en S y otra es con el A que me quedó en P. De cualquiera de las dos formas se puede resolver y de cualquiera de las dos formas está bien. De acá lo sacó de la forma. El número de moles en P de A es igual al número de moles en F de A por 1 menos el factor de conversión global. De ahí despejo el factor de conversión global y me da 0,9545. De la misma forma, como yo les decía, pueden sacarlo, decir que el número o el caudal molar en S de B es igual a lo que yo tenía de A en F por el factor de conversión global por el factor estequiométrico, que eso va a ser los 45 moles que tengo en total, va a ser igual a los 47,61 moles, que es F multiplicado por 0,99, que es lo que yo tengo de A en F. El factor estequiométrico va a ser 1 a 1 y el factor de conversión global va a ser mi incógnita. Esta incógnita, si la despejo, hago la cuenta, me va a dar 0,9545. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Consultas? Por mi parte, no. ¿Nadie? Bueno, si no tienen dudas, ya no nos da tiempo para hacer otro ejercicio. Les voy a subir tanto el ejercicio de Dioconi como este que di yo y la grabación, también todo lo de la semana pasada.
o el de la clase pasada que no les di, que no fue la semana pasada, que no les subí. Les prometo que esta semana se los subo. Estoy medio a las corridas, no voy a estar en el país y eso, pero se los subo. Bien. Bueno, Buenísimo, profe. que tengan linda semana. Igualmente, que ande Gracias, bien. profe, Gracias, igualmente. Maxi, Nos buena vemos. semana. Nos vemos. Nos vemos.